Hola, estamos para compartir. Sil Romero. Y Pato Brusa. Estamos con la hermosa Munay, Método Munay. Ella es psicóloga, escritora, investigadora, autora de Habla con Dios, un libro que revela el pensamiento de Dios y los misterios de la vida. Munay acompaña a personas en este proceso de transición hacia esta nueva humanidad, la nueva tierra, describiendo los procesos y los cambios personales que vendrán. Hola hermosa, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola chicas, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes. Nos encanta recibirte. Tenemos este habla con Dios Sí, presente del encuentro anterior. Y bueno, contanos un poco por dónde andás en estos procesos de búsquedas, encuentros, qué te anda pasando interiormente en expansión. Bueno, por un lado estoy muy feliz anunciando las buenas nuevas acerca de la nueva humanidad, de la nueva Tierra, acerca de este salto cuántico que se viene hablando hacia la quinta dimensión y dando más que nada mi aporte diferencial como psicóloga, como especialista de la psiquis, para explicar cómo van a ser esos procesos a nivel mental, a nivel álmico. De hecho, es paradójico porque psiquis es alma, ¿no? Y todavía muchas personas confunden o creen que el alma y la mente son dos cosas distintas, ¿no? Sin embargo, tienen que ver con lo mismo, más allá de que después, obviamente, Freud describiera lo que es el aparato psíquico, que es cómo se estructura ese psiquismo a nivel humano. Pero los procesos álmicos, los procesos psíquicos, es importante reconocer cómo va a ser este salto cuántico, este proceso de transición, porque entre otras cosas se despiertan habilidades psíquicas. Habilidad significa destreza, psiquis, como dije, alma, son las destrezas del alma, que a medida que vamos haciendo todo el proceso de sanación y de evolución, empiezan a despertarse la telepatía, la clarividencia, la mediumnidad, la precognición, la visión áurica, la visión extraocular, las cuatro claris, la clariaudiencia, clarisapiencia, clarisensibilidad, y hay muchas habilidades que cada vez van a ser más normales y naturales en los seres humanos. De hecho, los niños, que se le dice los niños de la nueva era, ya traen muchos estos recursos despiertos y bueno, es importante conocerlo, ¿no? Para que cuando empiecen a tener esas percepciones nuevas, sí. en especial los adultos, empiecen a saber que no están enloqueciendo, sino que es parte de este despertar de conciencia, pero que también, obviamente, como todo despertar de conciencia, viene de la mano de crisis, de caos y de procesos donde hay que hacer cambios y donde hay que sanar, ¿no? Así que estoy en ese camino, por supuesto también dando herramientas del método Munay, que es la integración de lo humano y lo divino, y la idea es tratar de utilizar herramientas prácticas para que toda esta información bajarlo a la vida cotidiana, ¿no? Yo siempre digo que si el conocimiento no lo podemos aplicar y utilizar en la diaria, es como que es una acumulación que después puede llegar a generar hasta confusión, ¿no? Porque es tanto lo que uno ahora escucha o lo que puede llegar a leer también, que es como, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hago? ¿Qué hago con esto? Que era mi gran pregunta cuando me dediqué a investigar. Y, por ejemplo, no sé, en Machu Picchu vi puertas dimensionales o en Capilla del Monte presencié también. Y yo, bueno, ¿qué hago con esta información mañana cuando me tome un subte, el subte D en pleno, en plena cava? ¿Y cómo aplico toda esa información en la diaria? ¿Para qué me sirve y para qué estaba viviendo eso, ¿no? O sea que ese es también la perspectiva con la que comparto la información. ¿De qué manera podemos traer a la rutina diaria esta visión? Bien, a ver, qué buena pregunta. Estoy pensando qué te comparto de todo, ¿no? O sea, primero, a ver, eh, en realidad los problemas, hay una de las herramientas del método Munay es la moneda, ¿no? Y es muy práctica porque de hecho dicen que es de sabio ver las dos caras de la misma moneda a la vez e integrar. De hecho hay un cuento, ¿no? Que dice buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Y cuando vivimos una situación que llamamos problema,
en realidad el problema es la solución, ¿no? O sea, entonces es de sabios cuando tengo un problema poder ver la situación, ¿sí? Poder incluso describirla. Yo siempre recomiendo la escritura como parte del proceso de la diaria. Primero porque la escritura es pensamiento, ¿no? Entonces puedo sacar ese pensamiento en palabras y también me permite ordenar y conocer mi propio proceso, hablar conmigo y también de paso abrir una puerta a la canalización, ¿no? De hecho, así surgió en mi caso hace muchos años la escritura como herramienta de canalización, casi accidentalmente. De tanto escribir empezó a filtrarse la voz, ¿no? La voz que me dictaba, que fue la voz que me dictó Habla con Dios. Y cuando tenemos un problema, una situación, está bueno describirla, ¿no? Y una vez que la describo y una vez que la observo, como si fuera una moneda, la doy vuelta, ¿no? Y me pregunto, ¿qué me está trayendo como solución esto que creo que es un problema? Y ahí a veces basta con hacer una respiración profunda, ir hacia adentro y abrir esa pregunta y que esa parte sabia, que muchas veces tiene que ver con esta canalización, me va a mostrar con mucha claridad la contraparte, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que ver en cada caso, pero por ejemplo, a ver, no sé, a uno lo pueden despedir de un trabajo o te puede, no sé, podés enterarte de una traición o te puede dejar un X relación, uno lo ve como un problema, ¿no? O sea, la herida narcisista también, todo lo que a uno lo conmueve. Pero una vez que yo describo la situación, respiro profundamente y abro la pregunta, inmediatamente empiezo a ver que tal vez ese era el trabajo que no quería y no me animaba a dejar, o que tal vez esto me está dando la posibilidad del tiempo que yo necesitaba para emprender lo nuevo, o que esa relación de la que me quejaba y no me animaba tal cual a soltar. O sea, cada problema en realidad es la solución para el proceso evolutivo que el alma viene a vivir, ¿sí? Que es lo que venimos a experimentar, el proceso de evolución y expansión de conciencia. Por supuesto que hay que ver en cada caso, pero siempre cada situación, cuando le cambiamos la perspectiva y nos conectamos con esa parte sabia que todos tenemos, por lo menos un punto de positivo a eso negativo y ya es como la punta de un ovillo, ¿no? Que uno empieza a tirar y se empieza como a desenrollar eh, y a confiar, ¿no? Que lo peor en realidad trae lo mejor. Y esto, como psicóloga, habiendo atendido durante muchos años pacientes, doy fe que es así. Lo que pasa es que en el momento el dolor duele y bueno, no es tan fácil a nivel emocional, pero bueno, hay que confiar en que los procesos nos vienen a traer aprendizajes y oportunidades. Esa sería una, ¿no? También hablo mucho de la nueva raza humana, porque en este salto cuántico que vamos hacia una humanidad, yo lo llamo humano 5D, o suprahumano, humanos divinizados, son muchas formas de nombrar a lo mismo. De hecho, esto ya estaba escrito desde las profecías mayas, 500 años antes de Cristo, hablaban del final de los tiempos. Bueno, muchos científicos vienen hablando también, ¿no? Las neurociencias que tratan de ver cómo utilizar más potenciales del cerebro, la neuroplasticidad, o sea, la epigenética que nos habla de cómo cambiar nuestro ADN, o sea, poder utilizar los recursos de la mente que están latentes en todos y empezar a despertarlos. Y la nueva raza humana es ese grupo de seres que tienen nombres bastante particulares, como los índigos, cristal, arcoíris, diamantino, las paz también, las personas altamente sensibles. Cada uno de estos grupos traen una partecita de ese suprahumano. Una partecita, digamos, como por ejemplo, a ver, las personas altamente sensibles, lo primero que muestran es, además de su alta capacidad de empatía, ¿sí? Son puro corazón, conectados con su sensibilidad, tienen todo su cuerpo sensorial más desarrollado, a nivel mental, a nivel electromagnético, a nivel sensorial. Los índigos, que pueden detectar el interior de una persona claramente, la mentira de la verdad, son los guerreros espirituales. Los cristal, que son psíquicos, telépatas, pueden manipular la energía, imposición de manos, curación con su propia aura. Arcoíris, que es la integración de lo humano, de lo índigo y cristal, que tienen un ego evolucionado, o sea, muestran con su alegría y además con sus dones también de sanación lo que es ser un humano sin sombra, por decirlo así, o sea, como todas sus partes integradas. Y los diamantinos, que son muy chiquititos, hay muy poquitos en el planeta,
y que con su sola presencia pueden cambiar todo el campo electromagnético que entran en contacto con ellos, ¿no? O sea, estoy hablando, por supuesto, en términos generales, porque a su vez, cada grupo tiene muchas más particularidades, y lo más paradójico de este grupo de seres, por eso hablo mucho y llama mucho la atención, es que muchos de ellos no saben que son parte de ese grupo. Entonces, son los que no, los incomprendidos, son los que no encajan en el mundo, son los que se sienten aislados, enjuiciados, y en definitiva, ahí lo que ellos viven como problema, en realidad es la solución para lo nuevo, para la nueva humanidad, ¿no? Y que también son las almas voluntarias, son las almas que vinieron a prestar servicio para este salto cuántico. Son almas sin karma, muchas de esas almas vienen por primera vez, o sea que toda esta información es como que rompe con muchos de los paradigmas, o mejor dicho, agrega información nueva, y también incluso en este grupo de seres les da respuestas a cosas que, no sé, el tema del karma, por ejemplo, más de una vez escuché en consultas, ¿no? Esto de que si bien entienden que uno puede ir y venir en esta experiencia humana, muchos se sienten que es su primera vez, o bueno, añoran volver a su hogar, que saben que no es acá, entonces tienen este deseo todo el tiempo de irse, olvidándose que vinieron con una misión. Entonces es todo un proceso que tiene otras particularidades al proceso humano en general, y que la misma psiquiatría o la misma psicología también es importante que empiece a abrirse a esta información para poder abordar la problemática desde otro lugar, ¿no? O sea, la ansiedad, por ejemplo, en un humano común y corriente, tiene que ver con esa sensación de no tener tiempo, ¿no? O de miedo al futuro. En cambio, en este grupo de seres, que su mente ya funciona en la quinta dimensión y en otra multidimensionalidad, o sea que están por fuera del espacio-tiempo, viven en otra realidad psíquica, cuando tienen que entrar en la línea del espacio-tiempo para organizarse en cuestiones terrenales, sufren ansiedad. Claro. O sea, unos es porque sienten que no tienen tiempo y los otros porque entraron en la línea del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, son realidades diferentes, aunque el síntoma pueda ser el mismo. Y esto también es importante conocer y tratar, porque el proceso de sanación es diferente, ¿no? Así que bueno, la verdad es que vamos estamos yendo hacia una nueva humanidad, y viene de la mano, ¿no? De todo este caos y esta crisis mundial que estamos viviendo, y por eso la conexión con el corazón y con activar esos códigos que ya traemos, ¿sí? Son muy importantes, y eso también es a lo que me dedico para acompañar el proceso, y es la parte para mí como más divertida, en cuanto a que no dejo de sorprenderme con el proceso de cada uno, ¿no? Porque esto esto uno nunca sabe, o sea, por lo menos desde afuera no lo puedo suponer, pero sí me gusta experimentarlo, ¿no? Vivenciarlo. Hablaste de activar códigos. Decinos un poquito cómo activas códigos, tal vez hay alguna práctica que podamos hacer. ¿Qué es esto de activar códigos para mucha gente que lo está escuchando, que se viene resonando en este momento, pero que no saben bien de qué se trata? Un código puede venir, a ver, un código puede estar representado, primero y principal, el código es lo que ya, por lo menos como yo lo acompaño y lo he canalizado y también lo he corroborado, digamos, en mi investigación. Tiene que ver con una información, ¿sí? Que ya trae el alma, y para ser develada o para ser activada en determinado momento del proceso evolutivo. Los códigos pueden venir de muchas formas, porque de hecho ahora hay muchas personas que también canalizan símbolos, porque es parte de lo que está haciendo del otro lado del velo, por decirlo de alguna manera, asistiendo a la humanidad. Se nos está asistiendo, dando herramientas e información. En mi caso, incluso el libro de Habla con Dios, podríamos decir que son códigos a través de palabras, ¿no? Pero la manera que yo trabajo más que nada en lo que es lo dinámico, ¿sí? En lo vivencial,
es activando aquellos códigos que el alma se hace un proceso, digamos, donde uno va, yo voy guiando, digamos, a las personas para que conecten con el alma y el alma a su vez conecte con el ser, porque son dos cosas distintas, ¿sí? De hecho, es importante conectar con el ser, porque es lo que más nos permite conectar con el espíritu universal también. Y a partir de ahí, el código le viene a cada persona, ¿sí? A través, puede ser de símbolos, de palabras, de imágenes, y ahí ya tiene que ver con lo que cada alma diseñó antes de nacer, ¿sí? O sea, todo es parte de un plan perfecto, nadie se escapa de eso. De hecho, nuestra parte acá a nivel terrenal es recordar, activar esa información y utilizarla en la vida cotidiana, ¿no? O sea, accionar en consecuencia. Hay algunos códigos que yo ya en el momento, depende el proceso, ¿no? Si es más de sanación por un lado o si es más de activación de esa energía divina, de esa semilla divina que ya todos traemos. Digamos, son diferentes simbologías o diferentes códigos como representados de diferentes maneras, pero el camino es el mismo, ¿sí? Es ir a conectar con eso que ya traemos y depende del proceso, vuelvo a repetir, por lo general los procesos son de sanación por un lado y de creación de lo nuevo por otro, ¿no? O sea, en uno vamos más al pasado o a puntos donde quedó como la energía ahí encriptada por dolores o por emociones no expresadas porque nos faltó comprender algo de alguna experiencia pasada. Y después en paralelo es la creación de lo nuevo, de esta nueva versión 5D a nivel humano. Y ahí ya aparecen estas otras herramientas que es también otro proceso, que también lo enseño y lo acompaño, que es la telepatía, la clarividencia, la mediumnidad, la precognición, porque tal cual uno puede leer, ¿no? Bueno, a ver, telepatía, que también digo, puede leer y también hay una información, no digo errónea, pero incompleta, ¿no? Porque mucha gente cree que la telepatía es la comunicación de mente a mente individual a mente individual, ¿no? Entre dos seres humanos. Y no necesariamente, porque yo puedo recibir a través de mi mente, de hecho es así como escribí Habla con Dios, conectada con la mente universal y con otros planos de conciencia, ¿no? O sea, con otras inteligencias más allá de lo humano. El día de mañana, cuando todos usemos la telepatía, ahí sí, ¿no? De hecho, no va a hacer falta hablar porque el hablar es un desgaste energético y también el lenguaje, como decía Lacan, es fallido, ¿no? O sea, entre lo que digo, el significante y el significado, muchas veces la interpretación del otro dista mucho, o sea, hay como una distancia entre lo que uno dice, lo que el otro interpreta, y muchas veces las palabras tampoco alcanzan para expresar lo que queremos expresar, ¿no? Entonces, la telepatía uno recibe como si fueran paquetes de energía y entonces la parte más difícil es cómo uno decodifica eso y cómo lo utiliza en la vida cotidiana. Ahí es la parte más complicada, ¿no? Porque en realidad recibir y canalizar, por ejemplo, la mayoría, para no decir casi todos lo hacen, consciente o inconscientemente, pero bueno, después donde se le erra mucho es en la interpretación, en qué hacer con esa información. Traducción. Pero, claro, ¿no? Pero bueno, después la mediunidad también, la mediunidad es ser un medio entre el cielo y la tierra, no necesariamente es, o sea, obviamente conectar con los que están del otro lado, con personas fallecidas desde ya. El título de mi libro me lo dio una paciente que había fallecido. Después, lo más fascinante que empieza a pasar es empezar a ver colapsar energía en el campo cuántico, empezás a ver o esferas de luz o hasta, bueno, el aura ni hablar, manipular la energía, puedes empezar a medir con las manos de una manera muy natural el campo electromagnético de todo, cambiar la información electromagnética de las cosas, manipular la energía. Esto es muy común en los cristal, en los arcoíris y algunos índigos también. Bueno, la visión extraocular es un flash. Yo lo viví, pero no lo enseño porque es un proceso muy arduo y se da mucho más fácil en los niños hasta los 9 años, porque después ya la mente está más estructurada, pero es ver sin los ojos, ver literalmente con otras partes del cuerpo
y yo lo vi, o sea, lo estudié el proceso porque lo enseñaba gente que vino de México. Pero bueno, lo menciono porque es parte de algo que, no sé, un médico del viejo Claro, paradigma te diría que es es imposible, extraño. ¿no? Claro, no hay globos oculares llevando la información al cerebro, ¿cómo vas a leer? Escúchame, ¿Cómo vas a ver? una pregunta, ¿y si es una persona ciega, también Ah, puede... sí, esa pregunta me la hicieron y no tengo la respuesta porque yo no se la hice a los que, pero me hicieron esa pregunta y dije, ay, no se me ocurrió preguntar. Lo que pasa es que no sé cómo sería, ¿sabes por qué? Porque yo siempre me pregunté cómo, digamos, cuando yo investigué lo de visión extraocular, lo investigué primero porque yo había tenido experiencias como ver puertas dimensionales o ver más allá ver más allá, por decirlo así. Entonces quería ver si podía lograr la visión extraocular en mí, quería ver cómo hacían el proceso, ¿no? Como psicóloga. Y yo no sé cómo ve a nivel mental, a nivel psíquico un Claro. ciego, no lo sé. Eh, de hecho, a los niños, cuando nosotros trabajábamos con niños, enseguida los niños activaban la visión extraocular y vos veías que tenían obviamente todo, tres vendas, era imposible que vean, te leían, te veían lo que había detrás de las paredes. Y me acuerdo de que yo le pregunté a uno, antes de que yo activara la visión extraocular, le pregunté cómo veía, porque yo quería ver si se lo imaginaba, cómo hacía. Y me acuerdo que me dijo por un agujerito, ¿no? Y el día que activé, que fue justo el último día del entrenamiento, por eso lo activé, pero no lo desarrollé, el día que se despertó la visión extraocular en mí, primero ves todo negro, porque tenés los ojos vendados, veo como un puntito de color azul, que es como un rayo láser, veía como un rayo láser, que después empezó a abrir en un destello de luz blanco y se hizo literalmente un agujero en el antifaz, o sea, es como si me hubieran cortado un agujero y veía como si estuviera, bueno, un agujero, pero veía, no es que lo imaginaba, Claro, veía, y veías. de hecho eso, si vos lo entrenás, se abre a 360, podés ver en Todo. todo el ángulo, pero bueno, no continuó el entrenamiento, pero sí puedo dar fe de que lo que es ver, o sea, ves como si estuvieras con los ojos abiertos, pero no estás viendo con los ojos. Y ahí también entendí cuando se habla del poder del espíritu, ¿no? O sea, como porque ahí estaba viendo desde la materia, por decirlo así, algo más allá de la materia, ¿no? Pero fue una experiencia muy interesante. Y esa pregunta me la hicieron varias veces, y la verdad es que no, como yo no se la hice a los entrenadores, no sé si ellos tuvieron la experiencia yo, a ver, no creo que haya, supongo, porque como esa experiencia es común que se active hasta los 9 años. En mi caso, porque como yo ya había tenido experiencias, supuse que podía, pero se supone que en el adulto no se puede activar la visión extraocular o que es muy difícil. Incluso en los niños que eran más, esos niños que se portan muy bien, que son bien, como ya hasta muy estructurados, tampoco se le activaba. A los rebeldes, a los que tenían algún, no A sé, ellos a todos. síndrome de Down o algún trastorno, ellos enseguida, pues tenían como la mente más relajada. Eh, Así que sí, no sé si habrá habido algún caso de algún, pero es una buena pregunta, Yo no te lo quería sé. preguntar una cosa. Los eventos de marzo del 2020, ¿vos sentís que hicieron una eclosión en todos estos temas, como que se abrió la caja de Pandora y se empezó a naturalizar? Pues estamos hablando de cosas que hará unos años no se hablaban, digamos. O sea, Mira, voy a hacer justo una Sí, pregunta. A ver, yo claro, en el año 2018 había terminado el método Munay, que fue uno de mis últimos libros, y le pregunto a Dios, o sea, ahora lo digo abiertamente, ¿no? Mi comunicación telepática con la fuente, con el Padre Azul, como le decía Jesús, le pregunto cómo sigo, marzo del 2018, y ahí se me mostró todo lo que iba a pasar el 2020, todo, pero no se me dijo que iba a ser, cómo iba a suceder, o sea, que iba a ser a través de un virus. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene clarividencia en cuanto a ver el futuro, porque la clarividencia también es visión clara, podés ver más,
tener más información en el momento, no necesariamente también en un tiempo futuro. Pero bueno, cuando uno puede ver el futuro, nunca se sabe cómo se va a desarrollar, porque no es la primera vez que se me mostró el futuro ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, se me describe todo, que el ser humano, que iba a ser el fin del mundo, el famoso apocalipsis. Apocalipsis significa que se pone de manifiesto lo que está oculto, develar lo oculto, que se iban a caer todas las estructuras, que a partir de ahí va a haber un regeneramiento del ser humano hacia un nuevo humano. O sea, después yo todo lo que les conté hace un rato fue parte de mi investigación, o sea, yo recibo una información y después la investigo, pero primero para corroborar y en el caso de que quisiera contar algo, tener como más información. En ese momento se lo conté a un par de amigas, amigos, pero se lo conté como algo, bueno, la que se viene, ¿no? Pero claro, también en Argentina hablar de una crisis, Entre nosotras acá no nos Sí, escucha nadie. nadie. ¿Qué es lo que sigue? ¿qué es lo que sigue? Sí. ¿Qué ves? ¿Qué ves para adelante? No, ¿qué le dicen? ¿Qué te dicen? Bueno, pero No, bueno, bueno, por un lado lo que vos te terminaba de responder esto de que sí, que el 2020 iba a ser el año, el antes y el después, el Claro. año bisagra, por decirlo así. Eh, Incluso, vuelvo a repetir, si buscas información a nivel numerológico, el apocalipsis o muchos investigadores ya hablaban antes del 2020 de lo que iba a pasar el 2020. Y a partir de ahora, lo que se me mostró en ese momento, incluso eran varias décadas, ¿sí? De hecho, se me mostró el 2020 y el 2050, pero el 2050 para que todo el planeta Tierra y toda la humanidad esté vibrando en esa frecuencia vibracional 5D. Entonces, imagínate que en estas décadas, ¿sí? Va a partir el que tenga que partir, o sea, como que obviamente va a haber cada vez más muerte y destrucción. En cuanto muerte, no solo me refiero de guerra, sino de todo lo que ya no funcione para este sistema. Por eso cada vez más se va a poner al descubierto la corrupción, todo lo que estaba oculto va a salir a la luz, en lo micro, o sea, en la vida de cada uno, y en lo macro. Por eso también tanta necesidad de sanación, porque antes, bueno, te ocupaba de algún temita del pasado o no, la seguías, pero ahora la vida te lo va a poner todo el tiempo de narices y como las capas de la cebolla, resolves un tema y vas a ir más hacia adentro, hasta que no te quede absolutamente nada que tenga que ver con el viejo paradigma, es decir, con la vibración 3D, que es una vibración más lenta, más densa, eh, a diferencia de la vibración 5D, que es una frecuencia vibracional mucho más rápida, más acelerada, por eso nuestros cuerpos se van a sutilizar, por eso no vamos a envejecer, por eso la edad se va a extender a nivel cronológico. Se viene la famosa era dorada. Pero se me mostró varias décadas, ¿sí? Ahora bien, en estas décadas vamos a estar como yendo y viniendo, ¿sí? En esta 3D, 5D. Por eso este grupo de seres que se le dice la nueva raza humana, ellos ya vienen con este estado de conciencia 5D y ellos al revés, tienen que integrar lo del viejo paradigma, ¿sí? Por Claro. ejemplo, no sé, a ver, a un índigo que es que no se le ocurre, o sea, que tiene enarbola la verdad, la coherencia, o sea, no se le ocurre manipular, mentir, por eso le genera también mucha ira cuando lo ve rápidamente en el otro. El día de mañana, obviamente, va a ser parte del estado de conciencia 5D, la coherencia, la unicidad, el principio de unicidad, la honestidad, la solidaridad, la empatía, la creatividad, la alegría, el júbilo, o sea, van a ser todas características de una mente evolucionada. Hoy hay quienes sí, hay quienes no, y hay quienes por momentos sí, por momentos no. Claro. O sea, uno tiene un problema y cae en la realidad 3D, ¡ay, qué problema! Y de repente respira profundo, toma distancia y se hace una pregunta, abre la mente, ¿qué me está trayendo esta situación para evolucionar? Ahí se conecta con la parte divina. A la noche me cruzo con el vecino que me dijo algo, vuelvo, o sea, estamos yendo y viniendo. Una de las herramientas del método Munay, que fue una de las últimas que incorporé, que es la banda de Moebius, que es como el 8 infinito, y es la representación de esto que todo el tiempo vamos a estar yendo y viniendo en lo humano divino, uno y otro, hasta que después directamente seamos la divinidad caminando en el Claro. planeta A Tierra, ¿no? integrar todo esto. Qué Y esto lindo. está bueno también saberlo porque yo también en mis procesos era como que
de repente yo como que sentía que caía y retrocedía en cuestiones humanas, ¿no? Porque digo, ¿cómo si yo ya había accedido a...? Y no, en realidad es todo el tiempo, el tema es correrse más rápido, ¿no? Claro. De ese olvido. Y también saber, porque esto también es un error muchas veces en los que están en el camino de espiritualidad, saber que el ego no solo es nuestra construcción, es el vehículo del alma para encarnar en la tierra, también evoluciona. O sea, el ego no es nuestro enemigo, no es algo que hay que matar, no es algo que hay que destruir, es una partecita de las muchas partes que nos componen. De hecho, tenemos por lo menos 7 cuerpos, además del físico, tenemos otros cuerpos sutiles. Y el ego también hay que ayudarlo a evolucionar para que sea parte de esa nueva realidad, ¿no? Entonces, podemos pensar que por momentos caemos en el ego dormido o el ego 3D que hay, que está ahí, ay no sé, pero cómo, competencia, envidia, celos, y después le recordamos al ego que no, para, el camino era por acá, inmediatamente ya podemos acceder a otra perspectiva de esa misma realidad. Y ahí todo nos cambia, ¿no? Por lo menos lo desdramatizamos, que es la parte más importante para respirar profundo y no terminar enfermando, bueno, todo lo que ya conocemos como experiencia humana 3D, digamos. De hecho, lo paradójico y lo divertido es que nosotros estamos nuestro futuro va hacia el pasado, porque ya hubo en otra época, en la Atlantis, Claro. Lemuria, seres con este estado de conciencia que no supieron utilizar el poder que tenían, por eso desapareció esa civilización, y esta vez el plan no puede fallar. De hecho, no va a fallar. La prueba de que no puede fallar son estos seres que ya vienen con este estado de conciencia 5D, y que son las almas voluntarias que escucharon el llamado para contribuir con este salto cuántico. Así que se viene cada vez más movido, los procesos más intensos, pero a su vez cada vez más divididas van a estar las aguas entre los seres despiertos, los que están despertando y los que aún siguen dormidos, y está bien, o sea, no hay que entender que es parte del proceso y que es parte del juego, ¿no? Y también estar muy atentos a dónde ponemos la atención, porque muchas personas, que está bien, es parte también de la película que estamos viviendo, se ponen a criticar o a cuestionar todavía ese viejo paradigma y le siguen dando poder y siguen, ¿no? Como en esa línea espacio-temporal creando esa realidad paralela. Eh, y bueno, yo lo veo como medio peligroso, o sea, donde pongo la atención creo realidad, ¿no? Tengo que tener como muy atento a cómo administro mi energía, ¿no? O sea, y como el tiempo está acelerado, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos quede en este planeta Tierra para experimentar la vida humana, para disfrutar, ¿no? Eso es lo que siempre me recuerdo. Hermosa, ¿tenés algún tip que nos encantan de arrancás tu día? ¿Haces alguna frase, algún mantra, alguna práctica especial, algo simple, sencillo que quieras compartir con nosotras y la audiencia? Bueno, algo que me sirvió muchísimo, más que nada en mis procesos. Digo, me sirvió porque ahora ya estoy como para ir en otra parte más de ejecución, ¿no? Pero cuando también estoy viviendo alguna duda, pregunta, siempre me despierto y agradezco, eso sí, eso siempre me despierto y agradezco este día. Y lo primero que hacía era agarrar mi cuaderno, y abrir la conversación mientras me preparaba el desayuno, abría la conversación, a veces abría la conversación directamente con Dios, o sea, era como hablar con un amigo, ¿no? Y dejaba que en la misma escritura, dejaba que la escritura se respondiera por sí sola, ¿no? Tipo, yo abría el diálogo y dejaba que Dios o lo que fuera, sin cuestionar, por supuesto, para mí era ya algo normal, pero para alguien que no está acostumbrado, abrís en la escritura una conversación y dejás que eso fluya. Eh, y lo que sí hacía a la noche, lo que sí sigo haciendo a la noche, que me ayuda para cómo arranco el día, es antes de dormir, redirecciono
¿no? Recordamos que cuando nos dormimos se desprende el cuerpo astral, Sí. que se puede conectar con tantas cosas, entre ellos también nuestro yo futuro. Entonces, antes de dormir, sí, trato de ser siempre cuidadosa de dormir con una vibración alta, de agradecimiento, siempre con el gracias, bueno, siempre le hablo a Dios y le ordeno, ¿sí?, a mi alma lo que quiero que haga o lo que necesito que me traiga. Y siempre trato de que todas las noches tener esos minutitos previos de dormir para que ya mi despertar sea diferente. Agradezco, ni bien me levanto, abro la conversación, o también les recomiendo que se conecten o con algún mantra, una oración o algo que ya arranque el día con una vibración expansiva. Obviamente si pudiera salir y estar en contacto con la naturaleza, ahora estoy en Buenos Aires, pero cuando vivía en Capilla del Monte o en los lugares de naturaleza era salir y saludar a, a todos los seres que estuvieran ahí y lo que me falta todavía, lo tengo pendiente, que es como mi desafío, es poder organizar más, tener más organización en el espacio-tiempo, en mis agendas, porque a veces por ahí más en mis viajes estaba como más acostumbrada al fluir y que lo que vaya sucediendo como proceso y hoy se necesita una mayor, como más orden con ese tema. Para administrar bien, para que no haya fuga de energía, como mencionabas hace un rato, para priorizar nuestro norte, hacia dónde vamos. Y también a la noche recomiendo, si tienen un ratito o durante el día, pero a la noche también está bueno para sugestionar la mente, hacer alguna pequeña visualización de esa vida que queremos, hacia donde queremos ir, ¿no? Con lo que queremos manifestar. Eh, Porque la mente no discrimina lo que es realidad y lo que estamos imaginando. Y después, bueno, depende de lo que pase durante el día, ¿no? Que todos los días traen sus sorpresas y sus vicisitudes. Cuando hay algo que no entiendo, cuando hay algo que me angustia, cuando me siento como un poco perdida, abro la pregunta, ¿qué siento que me pasa? Que a veces lo puedes decir, ¿qué siento que me pasa? ¿Qué siento que me pasa? O sea, y permito, o en la escritura, o a veces con el propio celular, pongo para grabar y hablo. No sé lo que voy a decir, hablo, y ahí puede surgir, dejo que el universo se manifiesta a través mío, ¿no? Pero yo tengo que abrirle la puerta de alguna manera, ¿no? Y si tengo mucha ansiedad o lo que sea, me voy a correr, me voy a entrenar, que me encanta. Entonces ahí muevo el cuerpo. Y Bien. puede ser en una clase de spinning o corriendo que me viene la respuesta. O sea que la idea es moverse. También pueden ser estados de quietud, estoy pensando, ¿no? Pero qué sé yo, depende de dónde estemos, ¿no? O sea, contemplaría un poco la naturaleza si estuviera, ¿no? Frente al mar, o bueno, ahí ya me abrazo un árbol. Esos son todos recursos que siempre funcionan para conectar y drenar energía, ¿no? Pero sí, hay muchos recursos, pero esos son los que más utilizo, o los que más últimamente estoy utilizando. Gracias, hermosa. Gracias por Bueno, compartir gracias. tu Me magia, encanta. tus secretos. Nos encanta y bueno, seguimos en contacto siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicas, por la invitación. Un placer. Besos. Y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.